Estás escuchando, para pensar y reflexionar. Hola, ¿qué tal? Hoy es 13 de febrero de 2026, y aunque para muchos sea un día más, se celebra algo que probablemente nos ha acompañado toda la vida sin que le prestemos, demasiada atención. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Es curioso, ¿no? En una época en la que vivimos pegados a pantallas y con audífonos que nos crean burbujas de contenido personalizado, Totalmente. pensar en la radio casi se siente como un acto de arqueología tecnológica. Justamente, es fácil pensar en ella como, no sé, el sonido de fondo en el coche de nuestros padres o en la cocina de los abuelos. Y por eso, el material que tenemos para analizar hoy es tan, pero tan revelador. Sí, Es una reflexión que desmonta por completo esa idea nostálgica y nos obliga a ver la radio con otros ojos. unos ojos mucho más críticos, diría yo, porque nos plantea que, lejos de ser una reliquia, es una herramienta con una vigencia y un poder social sorprendentes. Totalmente. Así que hoy vamos a sumergirnos en estas ideas para responder una pregunta que parece simple, pero no lo es para nada. ¿Cómo es posible que una tecnología de más de un siglo no solo se niega a desaparecer, sino que en muchos aspectos siga siendo más relevante que nunca? A ver qué descubrimos. Bien, para empezar a desempacar esto, la reflexión arranca con una paradoja que me parece el nudo de todo el asunto. A ver. Vivimos en un océano de estímulos. Redes sociales, plataformas de streaming, noticias 24/7, todo compite por nuestra atención. Una locura. Y en medio de ese ruido ensordecedor, la radio, contra todo pronóstico, sobrevive. Pero no solo eso, sino que se argumenta que ocupa un lugar fundamental. ¿Cuál es el secreto? Fíjate que lo interesante es que la explicación no tiene nada que ver con la nostalgia. Es puramente pragmática. Se basa en tres características, digamos, intrínsecas del medio. Es inmediata, genera cercanía y tiene un alcance masivo, casi universal. Ok, La inmediatez es obvia. Ocurre algo y una voz puede estar narrándolo al instante. No hay que renderizar video ni subir archivos pesados, ni esperar a que un algoritmo lo distribuya. Es cruda y directa. entiendo lo de la inmediatez. Pero el punto de la cercanía, a ver, ahí tengo una duda. Hoy en día, un podcast que elijo específicamente porque me interesan sus temas y me gusta su conductora, ¿no crea una conexión aún más íntima y personal que una emisora de radio generalista que le habla a todo el mundo? Claro, ¿Dónde está la ventaja de la radio ahí? es una excelente pregunta, porque toca la diferencia entre una conexión personal y una conexión comunal. El podcast te habla a ti, canía de la que habla la fuente. No es solo de intimidad, sino de experiencia compartida. Es la sensación de que, mientras tú escuchas esa canción o esa noticia en tu coche, hay miles, quizá millones de personas escuchando exactamente lo mismo en ese preciso instante. Ah, claro. Crea una especie de plaza pública invisible, una comunidad instantánea que la escucha individual y a la carta no puede replicar. O sea, una conexión horizontal entre oyentes, no solo vertical con el locutor. ¿No lo había visto así? Exacto. Pero es el tercer pilar, el del alcance, el que nos lleva al escenario donde la radio demuestra su valor de una forma brutal e innegable. ¿Y cuál es? Y es cuando todo lo demás, toda nuestra modernidad digital, se viene abajo. Aquí es donde la conversación se pone seria. El análisis propone que la prueba de fuego para cualquier tecnología es la crisis. Sin duda. Y en ese escenario, un desastre natural, una emergencia masiva, la radio se describe como una fuente vital de información y orientación cuando todo lo demás falla. Esto ya no es entretenimiento, es infraestructura crítica. Absolutamente. Y la razón es física, es pura ingeniería. Cuando un huracán derriba las torres de telefonía o un terremoto corta la fibra óptica, bueno, Internet y los móviles desaparecen, Nos quedamos a ciegas. digitalmente a ciegas. La infraestructura de la radio, en cambio, es mucho más simple y, por lo tanto, más robusta. ¿A qué te refieres con más robusta? A que funciona por principios físicos más básicos. Las ondas de radio, sobre todo las de AM, tienen una longitud de onda muy larga que les permite viajar enormes distancias y sortear obstáculos como montañas o edificios. Ok. No dependen de una delicada red de cables subterráneos o de torres celulares que necesitan un suministro constante de energía y que un viento fuerte puede tirar. Es, por decirlo de alguna manera,
Tecnología de fuerza bruta. Y por eso funciona cuando la sofisticación colapsa. Me recuerda a un apagón masivo que hubo hace unos años en mi ciudad. Se fue la luz, la señal del celular murió a los pocos minutos, el Wi-Fi ni se diga, Uf. y de repente el único sonido en toda la calle era la radio a pilas del vecino del quinto piso. Fue una sensación casi postapocalíptica, pero demuestra perfectamente ese punto. Es que en ese momento, esa simple radio a pila se convierte literalmente en una línea de vida. No es una metáfora. No, para nada. Es el único canal para recibir instrucciones de las autoridades, saber qué carreteras están cortadas, dónde hay un refugio o un centro de acopio, o simplemente para escuchar una voz calmada que te dice que no estás solo. Ahí, la radio deja de ser un medio de comunicación y se transforma en una herramienta de protección civil. Claro. Su supuesta simpleza es paradójicamente su mayor fortaleza. Entonces, esta idea de ser una línea de vida en una crisis es potentísima, pero me hace pensar que su función debe ir más allá de la emergencia, ¿no? Claro. Si puede conectar a una comunidad en medio del caos, ¿qué hace por esa misma comunidad en un día normal y corriente? Y esa es la transición lógica que hace el análisis. Pasa del terreno de la infraestructura al de la sociología. Porque si en la crisis la radio salva vidas, en la cotidianidad construye sociedad. Aquí es donde aparece una de las ideas que me pareció más potentes: la capacidad de la radio para dar voz a quienes a menudo son silenciados. Es una afirmación enorme. ¿Lo es? Implica que la radio no solo transmite información de arriba hacia abajo, sino que puede ser una plataforma para que la gente cree y comparta la suya. Fíjate que esto convierte a la radio en un motor para la democracia de base. Y no es una idea abstracta. A ver. Pensemos en el caso real de una radio comunitaria en la Sierra de Oaxaca. Se convierte en la única plataforma para que los habitantes debatan en su propia lengua sobre un proyecto minero que amenaza sus fuentes de agua. ¡Wow! No es solo un foro de opinión, es su herramienta de organización, de resistencia, de toma de decisiones colectivas. Ahí es donde la frase «dar voz a los silenciados» deja de ser un eslogan y se convierte en algo tangible. Claro. Es el lugar donde la comunidad se piensa y se escucha a sí misma. Deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un actor. Y no solo eso, el análisis introduce otro concepto fascinante: la radio como promotora del diálogo intercultural. ¿En qué sentido? En un mundo donde los algoritmos tienden a encerrarnos en burbujas, donde todos piensan y consumen lo mismo, la radio puede hacer exactamente lo contrario. Romper la burbuja. Exacto. Al ser un medio de producción relativamente barato, permite que existan emisoras que transmiten en lenguas indígenas, que ponen música de artistas locales que jamás sonarían en una cadena comercial, o que presentan programas hechos por y para comunidades de inmigrantes. Es una herramienta contra la homogeneización cultural que imponen las grandes plataformas globales. Exactamente. Construye puentes. Permite que un agricultor de una región escuche los problemas de un pescador de la costa, o que un habitante de la ciudad escuche las tradiciones de una comunidad indígena. Claro. No solo informa, sino que, como sugiere el análisis, fomenta la empatía al reducir la distancia entre mundos que, aunque compartan un mismo país, a menudo se ignoran. En ese sentido, es un instrumento activo que fortalece el tejido social. O sea que en el fondo su valor no está solo en la información que emite, sino en las conversaciones que genera y en las comunidades que ayuda a sostener. Es una plaza pública sonora. Esa es la gran conclusión de esta parte. Es un espacio de encuentro que puede cimentar la democracia desde la base, día a día. Y esta idea de romper barreras, ya sean sociales, geográficas o culturales, nos lleva directamente a otra barrera fundamental que el análisis destaca: la barrera del acceso a la educación. Un rol histórico de la radio que, sorprendentemente, sigue siendo de vanguardia en muchísimos lugares del mundo. Totalmente. Uno podría pensar que con el e-learning, las plataformas online y los tutoriales de YouTube, la radio educativa es una pieza de museo. Sí, parece del pasado. Pero el argumento aquí es que sigue teniendo un papel crucial en la difusión del conocimiento. ¿Por qué no ha sido reemplazada? La respuesta, una vez más, es brutalmente pragmática y expone la brecha digital de la que tanto hablamos. A ver. Para acceder a un curso online necesitas como mínimo 3 cosas. Un dispositivo relativamente caro, como un smartphone o un ordenador. ¿Cierto? Una conexión a Internet estable y asequible. Y un suministro eléctrico constante para cargarlo.
Para una porción gigantesca de la población mundial, superar esas 3 barreras es sencillamente imposible. Mientras que la radio solo necesita un receptor que puede costar unos pocos dólares y un par de pilas. Elimina todas esas barreras de un plumazo. ¡De un plumazo! Entonces, para una familia en una comunidad rural aislada, la elección no es entre un curso interactivo en una tablet y un programa de radio. La elección real es entre un programa de radio y nada. La nada. La nada absoluta. Esa es la realidad que a veces se nos olvida desde nuestras ciudades hiperconectadas. Es que el impacto de esto es difícil de exagerar. No estamos hablando de algo marginal. Durante los confinamientos de la pandemia, por ejemplo, Sí, fue un caso de estudio perfecto. muchísimos países en África y América Latina desempolvaron sus programas de escuela por radio. Mientras los niños de clase media y alta estaban en clases por Zoom, millones de otros niños seguían su educación en matemáticas, historia o ciencias, sintonizando una frecuencia de AM o FM. Justo, No fue una solución nostálgica, fue la única solución viable. precisamente. Y ese es el punto final que subraya el análisis. La radio contribuye de manera tangible al desarrollo social. No es un impacto abstracto. Es un niño en la Amazonía que aprende a leer, es un agricultor en el altiplano que aprende técnicas para mejorar su cosecha. Claro, Es una madre en una aldea remota que aprende sobre nutrición infantil. Es un impacto invisible para el mundo digital, pero que cambia vidas de forma radical y permanente. a ver, si unimos todas las piezas que hemos discutido, la imagen que emerge es completamente distinta a la de un medio obsoleto. Totalmente. Es casi lo contrario. Se nos presenta como una especie de antídoto para algunas de las fragilidades y defectos de nuestra era digital. Es una buena forma de resumirlo. Es robusta, donde la tecnología digital es frágil. Es comunal, donde la experiencia digital a menudo nos aísla. Y es accesible, donde el mundo digital crea barreras. Es un salvavidas en momentos de crisis. Es una plataforma que puede fortalecer la democracia desde la base, dando voz y construyendo comunidad. Y finalmente, es el aula más grande y accesible del planeta. Exacto. Una herramienta potentísima contra la desigualdad educativa. Si conectamos todos esos puntos, la idea principal que se defiende es inequívoca. La radio no debe valorarse solo como un medio de entretenimiento, sino como un instrumento esencial para la cohesión social, el desarrollo y la libertad. No es un lujo, es un bien público fundamental. Definitivamente, esta conversación nos obliga a no dar por sentada la radio y nos invita a pensar en su futuro, en cómo apoyarla y adaptarla para que siga cumpliendo estas funciones. Y esa invitación a mirar hacia adelante es donde el material nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. ¿Y cuál sería esa pregunta? Después de analizar toda su relevancia social, la pregunta que queda flotando es, ¿para quién nos escucha? En un mundo cada vez más definido por algoritmos que nos sirven el contenido perfecto para nosotros, en un consumo a la carta, optimizado y solitario, ¿qué valor único nos ofrece hoy la experiencia compartida, a veces imperfecta y aleatoria, de escuchar algo? Una canción que no pedimos. Una opinión que no esperábamos, una noticia que nos saca de nuestra burbuja, exactamente al mismo tiempo que miles o millones de personas más. Es una pregunta sobre el valor de la experiencia colectiva en un mundo que nos empuja al individualismo. Exactamente. ¿Qué perdemos como sociedad cuando perdemos esa sincronía, esa plaza pública sonora? Quizás la respuesta a esa pregunta no solo define el futuro de la radio, Sino también una parte importante de nuestro propio futuro como comunidad. Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.